esta semana se estrena una película que, a mi modo de verlo, es un caramelito para aquellos a los que nos gusta la ciencia o aquellos a los que simplemente son pacifistas o les gustan incluso las películas basadas en hechos reales, pero con un toque distinto, un biopic diferente. Vamos a hablar de Oppenheimer. Este 20 de julio llega la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, que intenta narrar algo de la vida del científico de Oppenheimer y, por supuesto, se centra en el proyecto Manhattan, en el proyecto que culminó en la creación de la bomba de hidrógeno. Luego os diré un poquitillo en qué más se centra, porque es uno de los puntos importantes de la película, sin spoilers, por supuesto. Pero bueno, cabe señalar que al ser una película biográfica y a contar con un director como Nolan, todo puede estar un poco al servicio del espectáculo, pero sobre todo es un personaje cuya verdad nos puede haber llegado tergiversada, algo cambiada, debido a que, bueno, se vio implicado en la guerra y hay elementos que han sido clasificados, hubo mucha verdad tergiversada, y por supuesto hubo mucha desinformación. Por eso hay detalles que a lo mejor no cuadran, o según qué historiador hayas leído la vida sobre este científico, pues oye, te puede cuadrar más una cosa u otra. Pero todo está al servicio del cine. Christopher Nolan, ante una figura tan nublada por el tiempo, o que tenía también unas características un poquitillo difíciles de llevar, vamos a decir, pues ha decidido basarse en el libro que se llama El Prometeo Americano, para llevar a cabo este film. Cosa que también el título, pues evidentemente tiene mucho que ver con la temática de la película. Y si a mí se me hacía raro, a priori dije, Christopher Nolan, por cómo es, que casi siempre nos sorprende mucho con su espectáculo, o es capaz de dejarnos rayados, o que nos comamos el coco y tal, ¿cómo va a ser Christopher Nolan en un biopic, en una película biográfica? A mí me ha gustado, pero entiendo que va a haber mucha gente que no va a encajar con esta película. Ya de entrada viendo su duración, que dura 3 horas. Pero a mí sí que es verdad que me ha gustado, tengo mis peros, no voy a decir ni que sean mis favoritas de Nolan, pero sí que es verdad que al final, después de pensarla, después de repasarla mentalmente y demás, puedo decir que a mí me ha gustado, pero también hay que señalar que ha sido un poco mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente la campaña de marketing de esta película sobre todo se ha centrado en esas noticias que se daban en muchos medios en las que se decía que Nolan quería recrear una explosión nuclear, quería detonar una explosión nuclear. Eso efectivamente no ha sido así. No sé cuántos tratados internacionales se violarían y no sé cuántas criaturas morirían de nuevo si se detonase en terreno firme una bomba nuclear y encima para algo como una película. No creo que fuese nada ético. Pero no es así, pero con muchos efectos prácticos a todas las escalas y con todo tipo de explosivos ha recreado la explosión para hacerla lo más vistosa posible sin usar ordenador. Esa era la mayor baza que jugaba esta película a la hora de venderse, de promocionarse, aparte evidentemente de todo el reparto que tiene, el director que es y demás. Pero es que esto sucede a las 2 horas de película, la explosión, y no es para tanto. Sí que es verdad que la escena está muy bien montada, está muy bien orquestada, es muy emocionante, a pesar de que, oye, pues debería suponer pulsar el botón y detonar, pues no, la escena está bastante bien ejecutada, está muy bien pensada para meternos emoción, pero luego no es para tanto como se nos vendía. Lo cual me hace ir a otro de los puntos importantes de la película, y otra de las cosas que últimamente se está oyendo más sobre la película, y es que Christopher Nolan pues dice que para verla realmente hay que verla con determinadas características que, por cierto, en España no podemos tener, porque no hay cine que pueda soportar ese formato o no pueda proyectar en el formato que él pide. Y tampoco creo que sea para tanto. Universal Pictures ha tenido a bien llevarnos a una sala IMAX para ver esta película, lo cual se agradece porque siempre que ves una película en IMAX es una experiencia, es tremendo. Y a pesar de que la película tiene una fotografía magnífica y que la edición de sonido hace que las butacas vibren de una manera que parece que tienes en el móvil, no sé, 7 8 vibradores móviles vibrando a la vez, a pesar de eso, no me parece que haga falta tanta exigencia de especificaciones a la hora de ver la película. Que seguramente aprecies cosas, evidentemente, pero el público general creo que no va a necesitar tanta exigencia a la hora de ver el film. Aún así, como decía,
fotografía, edición de sonido, sobre todo, estupendas. Lo que me queda claro también es que Christopher Nolan siente un grandísimo amor por la ciencia, le gusta mucho, se documenta mucho, experimenta mucho también y ha tardado en hacer un biopic de algún científico. Y en esta, yo una de las cosas que agradezco y por las cuales también me he enganchado mucho a Oppenheimer es el hecho de que no deja decir títeres sin cabezas y a decir algo malo. No da puntadas sin hilo. No se olvida ningún científico importante de todos aquellos con los cuales se relacionó Oppenheimer durante su formación, durante su etapa académica, durante, evidentemente, todo el proyecto Manhattan, todas las instalaciones de los Álamos, toda la relación que tuvo con la comunidad científica, ya que es, pues eso, uno de los científicos más importantes del siglo pasado, por no decir casi el mayor, por cómo transgredió aquello que desarrolló. Entonces, no deja nada, no deja ningún detalle. Sí que es verdad que la parte en la que está más dedicada a la física cuántica es más pasajero, porque es de sus etapas iniciales y después, pues, evidentemente la historia ha hecho que se le recuerde por otra cosa. Pero bueno, no vais a ver cómo se da, por ejemplo, la aproximación de Oppenheimer, eso no aparece, pero sí, por ejemplo, cómo era su relación con Albert Einstein, o, o cómo introdujo él la física cuántica en Estados Unidos. Esos detalles están ahí, son importantes para la historia, son parte de una de las temáticas, y demuestra eso, que Nolan está muy a tope con el tema de la ciencia. Otra parte, o algo que siempre demuestra Nolan que siente un gran afecto, pues es su conjunto, su equipo, su troupe de actores que siempre están con él. Hay muchísimos de los que son frecuentes en su cine. Cillian Murphy es uno de ellos, evidentemente es el protagonista, es quien interpreta a Oppenheimer. Y esta Chapó tiene cierto parecido físico con el real, evidentemente, eso juega a favor. El gorro, el traje que le han puesto también juega a favor porque en ciertas escenas le ves como si fuese una figura de muerte o una especie de gángster de la ciencia, algo así, de aquella época, evidentemente. Y está fantástico. Pero le cede bastante protagonismo en algunas etapas de la película a Robert Downey Jr. Y es otra de las bazas fuertes a nivel interpretativo del film. Y incluso llevan un reto compartiendo muy pocas escenas, lo cual no es fácil. Porque eso depende mucho también de aspectos externos como es el montaje, el sonido y demás. Me ha encantado la intervención de los dos. Hay sorpresas, yo no sabía que salían ciertos actores que también salen y que bueno, voy a dejar que los descubráis, aunque tampoco es que sean importantes realmente para la trama, pero oye, es un gusto cuando de repente dices, oye, mira, pues este salía en la película. Eso voy a dejar que lo descubráis. Oppenheimer me ha parecido, hablando de lo último que va haciendo Nolan, que está mejor armada o concebida o por lo menos se entiende más que Tenet, a pesar de que es una película que trata muchos detalles científicos y demás, pero tampoco son complejos. Sí que es verdad que van un poco rápido a veces y demás, pero se entiende la película, se entiende, es una película que no hace falta, no transcurre para atrás ni para adelante, ni es una película dentro de la película como si esto fuese Inception, Origen. Pero se entiende. Sí que es verdad que parece que desde que la última vez que trabajaron juntos Jonathan Nolan y Christopher Nolan fue en Interstellar, la última vez que su hermano le escribió guión, a partir de entonces, pues eso, Dunkerque, Tenet y demás, peca un poco Nolan de descuidar un poco la parte emocional de los personajes. En esta ocasión sí que al principio y sobre todo al final, con algunas escenas de final, me parece que es muy emotiva la película, pero todo el grueso de la película se descuida ese carácter y salvo ciertos momentos puntuales, pero sí que es verdad que lo descuida. Y intenta suplirlo con una banda sonora de Ludwig Göransson, o Göransson, que no sé cómo se pronuncia. Lo intenta suplir con eso. Se parece mucho a las bandas sonoras de Hans Zimmer. Yo no sé si este compositor fue pupilo suyo y tal, pero fue el compositor de Tenet también. Lo podéis comprobar también cómo sonaba. Y se parece bastante a Hans Zimmer. A mí la música me gusta, a veces satura, porque está omnipresente. Pero a mí esa parte también me ha gustado mucho de la película. Si esta no hubiese sido una película marca Nolan, con su manera de rodar, de encuadrar, sobre todo de montar y de enfocar la historia, pues estaríamos hablando de un nuevo biopic tipo La teoría del todo o The Imitation Game, aquella que protagonizó Benedict Cumberbatch. Pero no, tiene detalles distintos, tiene evidentemente espectáculo Nolan por todos lados, pero menos quizá de lo que cabría esperar. ¿Qué otras cosas le quitaría a la película? Pues la escena de Florence Pugh, no por purista, sino porque no me parece
que sea ni siquiera acorde al tono de la película o a lo que suele hacer Nolan. Y encima lo que pasa con ese personaje pasa también con otro personaje después y está tratado de una manera bastante más elegante y menos, digamos, gratuita. Y creo que eso sobra, por ejemplo. Entonces son de estas cosas que a mí me hacen decir, vale, hay peros, pero aún así la película me gusta. Como decía antes, puede ser que a mucha gente se la atragante la película o se la haga espesa o larga, ya que transcurren 3 tiempos fílmicos. Evidentemente está todo el hilo conductor de la película, que es su parte de estudiante, cómo luego progresó académicamente y cómo le ficharon y participó y dirigió el proyecto Manhattan. Ese evidentemente es el hilo, toda la carrera armamentística que hubo durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Todo eso, bueno, perdón, al final de la Segunda Guerra Mundial que dio inicio a la Guerra Fría. Todo eso es evidente, es el grueso, pero después hay una especie de auditoría que se le hizo a Oppenheimer y luego unos juicios ante el Congreso que van en contra de su figura y también relacionado con el personaje de Robert Downey Jr. Esas tres partes que transcurren en 3 momentos distintos se van intercalando durante toda la película en escenas que yo creo que no llegan ni siquiera a 5 minutos, por lo tanto son cortes bastante rápidos para estar dentro de una película de 3 horas. Y eso hace que al final también se te pase muy rápido, pero te puedes aturullar. No es liosa, pero sí que es verdad que puedes llegar a decir, vale, ahora cuando volvemos y retomamos tema, va para adelante y para atrás, pero todo bailado por temas. ¿De qué trata la película? Aparte de lo evidente, de la gestación de la bomba atómica. Pues bueno, él era de ideas progresistas, izquierdistas. La película se centra muchísimo en su relación con el comunismo. Los historiadores coinciden en que, sobre todo, en que era un pacifista. Y bueno, la película es una carrera o sea, en un camino hacia la culpa. Para recrear cómo el inventor de la bomba atómica se arrepintió al final del invento que él mismo creó. Y va sobre todo centrado en eso. Para mí me parece la temática principal. ¿Qué más? Pues por supuesto la película es un thriller de tintes políticos, es una película de suspense, porque hay muchísima política en todo ello. Hay que leerlo a veces entre líneas, pero evidentemente hay política. Incluso también es una película que habla sobre cómo Estados Unidos permitió el auge del fascismo en España ante la pasividad, siendo simplemente algo pasivo. Ya que, bueno, Oppenheimer estaba relacionado con el tema de, pues como estamos ahora ayudando a Ucrania y demás, pues él colaboró o donó para España, pues es una cosa parecida. Ojalá que la película llegue, cale, ojalá hubiese estado un poco más desarrollada con algunas temáticas que con otras. Centra la atención sobre todo lo que decía, el desarrollo de la bomba, la culpa que él siente, la caza de brujas que sufrió. Eso son sobre todo lo que nos marca la película. Al final se queda como una película con un mensaje melancólico, un mensaje triste, catastrofista, bastante alarmista, pero alarmista pasivo, vamos a decir, porque está resignada, ya no se puede hacer nada, ya se ha abierto la caja de Pandora, ya se ha robado el fuego de los dioses, como dice Prometeo, entonces ya no podemos hacer nada, ya tenemos las herramientas. Y bueno, la película habla un poquitillo de eso, de si hemos clavado ya el último clavo del ataúd de la humanidad. Y se queda con ese mensaje triste, que me gusta mucho la escena en la que se pone en relevancia ya ese último mensaje. Me ha parecido muy bonita cómo se recupera una escena que durante toda la película va apareciendo para al final resolverla. Me parece sutil, más que sutil, me parece elegante. Y se puede poner en relación a otra bomba atómica que se ha inventado y que está poniendo en tela de juicio pues, la integridad o el futuro del cine, como está pasando, pues de ahí la huelga de actores, por ejemplo, y es la invención de las IAs, el auge del streaming en detrimento del cine. ¿Será esta la bomba atómica que va a acabar con el cine? Esperemos que no, que esto nos sirva de vaticinio, de premonitorio y que ambas cosas sigan coincidiendo, pero es otra lectura que se puede sacar. Ya me diréis qué os parece Oppenheimer. Si no os ha gustado, pues eso, gracias por los insultos y perdón por el respeto.